Bien, buenos días. El día de hoy en razonamiento verbal tenemos el tema, subtema, idea principal y las ideas auxiliares rubro 3. Bien, entonces vamos a dar inicio. Texto 1. El sexismo lingüístico. Son los mensajes que debido a la forma de su presentación subordinan u ocultan a un género, principalmente al femenino, es decir, hacen referencia al modo como fueron construidas y elegidas las palabras y las oraciones. Ejemplo, señor Jordán y señora, los profesores del plantel, el abogado. Entonces, en estos ejemplos, el sexismo lingüístico se manifiesta no por el contenido de lo que se ha redactado, sino por la forma en que se oculta la presencia de su esposa, la profesora, la abogada, a quienes se hace mención. Frente a estos usos, existe forma alternativa de expresión que dejan clara la identidad y la presencia de las mujeres sin desatender las formas de la gramática española. Ejemplo, señora Rosa Valdés y señor José Morán, esposos. El profesor, las y los docentes del plantel. El abogado. ¿Bien? Entonces, ¿qué enunciado está extremo al sexismo lingüístico? Entonces, si mencionamos eso, ¿no? Nosotros explico eso. Sexismo es porque en una profesión está hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina, ¿no? El doctor o la doctora. Pero en algunos no se detalla a qué género va, ¿no? Entonces, en ese campo es importante resaltar este tema, cómo se va a denominar en el campo de lo que es el género, ¿no? Entonces, de ahí presentamos que el texto está relacionando, por ejemplo, cómo indicar una determinada profesión. Una determinada profesión, ¿para qué? Para poder resaltar o precisar en el campo básicamente de denotar el como la o llámese, por ejemplo, el arquitecto o la arquitecta, ¿no? O llámese el ingeniero, ¿no? Entonces, muchas veces va a lo que es el campo de lo que es el ámbito del género, de lo que es una profesión en un hombre y una profesión en una mujer. Bien, cuando se denomina el grado, de repente digo doctor, y en el caso opuesto, para mujer será doctora, ¿no? Entonces, ahí está detallando el sexismo lingüístico. Lingüístico porque es manejo de palabras, entonces, que está orientado al ámbito del sexo. ¿A qué sexo pertenece tal profesión? Entonces, importante nosotros para poder desarrollar el manejo léxico de las palabras en función al género. Entonces, dentro de este enfoque, básicamente lo que vamos a ver es detallar una profesión determinada. Bien. Uno, ¿qué enunciado está exento? ¿Qué significa la palabra exento? Separado, libre del sexismo lingüístico. Todos los estudiantes salieron de la institución. El médico llegó a puntual. La ingeniero agrónoma nos capacitó. Damas y caballeros, gracias por venir, ¿no? Otra, este libro trata de los sabios del Perú. Entonces, acá hay 5 enunciados. En estos 5 enunciados, la palabra que está libre de género se trata damas y caballeros. Gracias por venir. ¿Bien? En ambos casos, esa es la respuesta. 2. Identifica y marca una cualidad del lenguaje sexista. Identifica y marca una cualidad del lenguaje sexista. Entonces tenemos emplear el género
masculino en adjetivos. Ocultar o subordinar la presencia de un género. Evitar emplear el género masculino. Emplear sustantivos y adjetivos en plural. Invalidar el género femenino. Entonces, en esta alternativa corresponde emplear el género masculino en adjetivos o ocultar o subordinar la presencia de un género o evitar mensaje del género masculino, emplear sustantivos y adjetivos en plural, invalidar. Entonces, la más adecuada es ocultar o subordinar la presencia de un género para estar libre, ¿no? Por eso, no, esa es la respuesta. Siguiente, ¿cuál es la intención del autor al redactar este texto? La intención del redactar este texto corresponde exponer de qué se trata el sexismo lingüístico. ¿De qué se trata el sexismo lingüístico? 4. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Elegir con cuidado las palabras al escribir. El sexismo lingüístico oculta la presencia de género, la ausencia de género en la lengua. Las normas gramaticales son anticuadas. La mujer puede ser abogada o ingeniera. Entonces, la más adecuada ahí, ¿cuál es la idea principal del texto? El sexismo lingüístico oculta la presencia de género. Esa es la respuesta. El sexismo lingüístico oculta la presencia de género. 5. ¿Qué idea es incompatible con el sexismo lingüístico? ¿Qué idea es incompatible? O sea, no es igual, ¿no? Entonces, en ese campo corresponde. ¿Qué idea es incompatible? Provoca infringir las normas gramaticales, se manifiesta en la forma lingüística, evita incumplir las normas gramaticales, favorece el género masculino. El sexismo lingüístico se evidencia en la forma de escritura. Entonces la respuesta es, provoca infringir las normas gramaticales. ¿Qué idea es incompatible con el sexismo? Entonces, provoca infringir la norma, es un tema que no está en el texto, por eso, incompatible. No estábamos hablando de eso, la respuesta es A. 5 o 6. ¿Cuál es el origen de la prevalencia del sexismo lingüístico? Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Entonces, la prevalencia del sexismo lingüístico corresponde a la discriminación, el feminismo, el matriarcado, la esclavitud o la democracia. La discriminación. La respuesta es A. 7. ¿Qué ciencias se asocian con el tema? ¿Qué ciencias se asocian con el tema? Pues con el tema economía y psicología lingüística y la sociología, antropología y psicología, historia y geología, etnología y antropología. Entonces, ¿cuáles son las ciencias? Lingüística y sociología. Bien, entonces pasemos al segundo texto. El segundo texto. Sexismo, discriminación sexual y discriminación de género es el perjuicio, es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen en creencias y estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos y afecta indistintamente a hombres y mujeres. La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporando en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es asociado con argumentos sobre la supremacía de género del hombre sobre la mujer, mientras otros sostienen que la raíz de la opresión
de género se encuentra en el régimen social y no en el hombre en particular. ¿Bien? La situación de opresión que viven las mujeres del mundo no es homologable a una expresión de clase o casta, ya que se encuentran presentes en las diferentes clases o castas. El sexismo extremo puede fomentar el acoso sexual, la violación y otras formas de violencia sexual. La discriminación de identidad de género puede abarcar el sexismo y es discriminación hacia las personas en función de su identidad de género, bien, de género, o su diferencia de género o sexo. La discriminación de género se define especialmente en términos de desigualdad en el lugar de trabajo. Entonces, aquí vamos a precisar la idea principal y auxiliares o secundarias del segundo texto. Bien, a ver, vamos a... Flores, en voz alta va a leer el texto, subrayado ahí, hasta ahí. Sí, está bien. Sexismo, discriminación sexual o discriminación de género es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen en creencias y estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos y afecta indistintamente a hombres y mujeres. La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales. Muy bien, gracias. A ver, Gamarra prosigue con la lectura. Sino que se encuentran incorporados en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es asociado con argumentos sobre la supremacía Supremacía. de género del hombre sobre la mujer, mientras otros sostienen que la raíz de la opresión de género se encuentra en el régimen social y no en el hombre en particular. La situación de opresión que viven las mujeres en todo el mundo no es homologable a una opresión de clase o casta, ya que se encuentra presente en las diferentes clases o castas. Muy bien. Entonces, a ver, Micaela va a leer este texto. Micaela, un alumno voluntario. Yo, profesor, Ya, en voz alta, hijo. el sexismo extremo puede fomentar el acoso sexual, la violación y otras formas de violencia sexual. La discriminación de identidad de género puede abarcar el sexismo y es discriminación hacia las personas en función de su identidad de género o sus diferencias de género o sexo. La discriminación de género se define especialmente en términos de desigualdad en el lugar de trabajo. Muy bien, gracias. Entonces, aquí vamos a precisar la primera idea sexual. Dice, cuando dice sexismo, discriminación sexual o discriminación de género, es el perjuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones y actitudes que promueven estereotipos establecidos a diferencias sexuales. Entonces, la primera idea auxiliar es el sexismo en relación a género y, y la presencia de estereotipos en relación al entorno social.
en relación al entorno social. Es una primera idea. Las actitudes sexistas que sostienen en creencias y estereotipos tradicionales como los distintos roles de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos y afecta indistintamente a hombres y mujeres. La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en numerosas instituciones de la sociedad. A menudo el sexismo es asociado con argumentos sobre la presencia de género del hombre sobre la mujer, mientras otros sostienen la raíz de la opresión de género se encuentra en el régimen social y no en el hombre en particular. La situación de opresión que viven las mujeres en todo el mundo no es homologable o una opresión de clase o casta, ya que se encuentra presente en las diferentes clases sociales. Entonces, la segunda idea auxiliar corresponde el sexismo, ¿no? En relación a estereotipos, coma, género, que promociona ciertas desigualdades. Desigualdades en el entorno estudiantil. Bien. Entonces, el tercer párrafo. El sexismo extremo puede fomentar el acoso sexual, la violación y otras formas de violencia. La discriminación de identidad de género pueden abarcar el sexismo. Entonces, el último párrafo son las consecuencias. Son las consecuencias que se manifiestan sobre la práctica ideal en el contexto social. Bien. Entonces ahora vamos a ver, después de eso, la idea central. La idea central de este texto corresponde la apreciación de lo que es el sexismo. La apreciación de lo que es el sexismo en relación a la discriminación, género, argumentación y las consecuencias de su práctica en relación a los diferentes temas relacionados a la sexualidad. Bien. Entonces, a ver, Denis, ¿está ahí? Oh, perdón, mejor dicho, No se está equivocando. sí, me estoy equivocando. A ver, un voluntario ahí. Un voluntario. ¿En cuál? ¿Todo? Solamente la parte subrayada. A ver. ¿Puedo ser yo? Sí, ya, muy bien. Sexismo, discriminación sexual o discriminación de género. Es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género. También se refiere a las condiciones o actitudes que promueven el
estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen en creencias y estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. El término se utiliza para referirse a la discriminación de ambos sexos y afecta indistintamente a hombres y mujeres. La discriminación sexual no es solo un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado en numerosas Ya, instituciones de la sociedad. ya, muy bien, gracias. Ahora voy a explicar en qué consiste el estereotipo. El estereotipo es un modelo, ¿no? Es un modelo en lo que es la forma de actuar, en la forma de vestirse, en la forma de pensar. Por ejemplo, es una especie de moda, un estereotipo, por ejemplo, el tener un corte de cabello, la forma de vestimenta de algunos jóvenes, o el estilo en escuchar ciertos tipos de música, es una forma de estereotipo. Es igual, por ejemplo, ¿no? El joven dice saber mucho y dice, no, eso ya lo sé, a los padres, ¿no? O ya conozco, ya manejo. Es una forma de estereotipo. Pues la palabra tipo es una clase, ¿no? Cuando dice estereotipo es una manera de presentar una determinada conducta. Entonces, cuando decimos discriminación, la discriminación es la marginación, es la diferenciación, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Y frente a eso, en el ámbito de lo que es el entorno del sexismo o de lo que es la lengua. Entonces, en el primer tema vemos el sexismo lingüístico. Entonces, hay profesiones que directamente ya conciben un género. Pues yo digo enfermera, femenino, enfermero, masculino. Ahí no hay problema, ¿no? Porque ya está señalado por que no es igual la palabra. Pero cuando enunciamos, por ejemplo, en biólogo, hombre, bióloga, mujer. Entonces en eso también no hay problema. Pero hay algunas profesiones donde todavía se va a tener que denotar con un determinante. El abogado o la abogada va a necesitar un determinante la. Entonces, frente a eso, se manifiesta sexismo lingüístico de palabra. Pero cuando se habla en este texto de discriminación, por ejemplo, ya va siendo superada poco a poco esta discriminación porque aún en los trabajadores, en la vía pública, por ejemplo, en arreglo de pistas, la mujer ya participa. Anteriormente no, solamente era el hombre, ¿no? El hombre era el que trabajaba, digamos, en esos avatares, en esas actitudes, por ejemplo, de arreglo de pistas, pavimentación de pistas. Ahora la mujer participa. Entonces, aún en los centros mineros, por ejemplo, en los centros mineros solamente era el hombre. Entonces, ahora también participan las mujeres en el entorno de los túneles, en la excavación con ciertos equipos. Entonces, esta discriminación poco a poco en el tiempo se ha ido superando, donde la mujer ha ganado cierta predominancia, ¿no? Cierta predominancia o cierta actitud para poder desarrollar un determinado trabajo. Pero también hay trabajos que todavía mantienen que solamente deben ser para varones, pero no siendo así que la mujer debe tener una oportunidad específica. En la Fuerza Armada, por ejemplo, anteriormente solamente eran hombres, hoy en día también hay mujeres, tanto en subalterno como en grado superior de oficiales. Entonces, esa es una manera de romper con la discriminación. Aún todavía la sociedad avanza en este campo de la discriminación. Solamente acá se está hablando de la discriminación en el plano sexual, hombre y mujer, pero hay otras formas de discriminación en la vestimenta, en la forma de pensamiento, en el color de piel, en las vivencias de acuerdo a un lugar o escenario geográfico. Por ejemplo, todavía en el Perú, la población andina, a la población andina se le menciona por discriminación el serrano, ¿no?
o el selvático, o el costeño, ¿no? Entonces, escogiendo dos ámbitos, la población afronegroide o la población morena, discrimina al andino, ¿no? Y el andino discrimina al afronegroide, y el blanco discrimina al afronegroide o al andino. Entonces todavía hay discriminación. La palabra discriminación es amplio. Entonces en este texto solamente es en el ámbito sexual, entre la función que cumple una mujer y la que desarrolla un hombre, que tanto el hombre y la mujer pueden desarrollar de acuerdo a su capacidad física todos esos trabajos. Bien, entonces frente a eso, en la política internacional, ¿no? Ya no son tiempos de practicar la discriminación, son tiempos en que la discriminación debe ser retirada del entorno de la práctica social, y eso le hará bien a una sociedad más equitativa, ¿no? Una sociedad donde haya plenitud de derechos y oportunidades para todos. Por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? En el caso peruano, los presidentes han sido varones, grupo masculino. En el caso norteamericano son varones. Una vez postuló una dama, una ex senadora, a Norteamérica, pero no ganó. Entonces, en diferentes países la mujer ha llegado a esta escala de ocupar el grado de la primera magistratura, que es el cargo de presidente de la República. En el caso peruano todavía no se ha dado eso, ¿no? En el caso chileno sí ya se dio. En el caso peruano faltaría que gobierno. Eso también es una forma de discriminación. Pero ¿quién determina eso, no? Si es hombre y mujer, mediante el voto, ¿no? Entonces ya muchos escenarios han roto ese esquema, ¿no? Ese esquema. En el mundo clásico, por ejemplo, habían emperadores, emperatrices, ¿no? Tanto en España e Inglaterra. España e Inglaterra, ¿no? De la época medieval y los próximos 200 años hasta el siglo XVII o 18 todavía habían gobernantes, tanto de femenino masculino. Hoy en día Inglaterra, por ejemplo, tiene todavía su reina, ¿no? La reina madre, o España todavía tiene el rey, y algunos países donde predomina más el rey que la reina. Entonces, esa es una forma de discriminación también. Entonces, las grandes potencias mundiales como Rusia, Francia, ¿no? Inglaterra o España tuvieron gobernantes femeninos, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, ¿no? Gobernantes femeninos, el caso de Rusia, ¿no? Y el caso de Inglaterra. Y quedan todavía dos. En Rusia ya no se tiene la reina o la emperatriz, o el caso de los zares, sino solo quedan en Francia, en Inglaterra y España, ¿no? Pero ya no gobiernan, o sea, los reyes ya no gobiernan o las reinas ya no gobiernan, solo son títulos honoríficos de representación de nobleza, de respeto y de tradición. En cambio, en el mundo antiguo, el gobernante, la emperatriz o la reina gobernaba, ¿no? La reina gobernaba, entonces hoy en día gobierna los primeros ministros como especies de presidentes de la república. Como hay países que nunca los han tenido, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos nació con el cargo de presidente, ¿no? O primer mandatario, ¿no? Nunca tuvo una reina, no se tuvo eso, ¿no? Entonces, esa es la amplitud que le hago sobre la argumentación sobre este tema de lo que es el ámbito sexual en función a la discriminación, ¿ya? ¿Y qué más dicen? Este último, para el sexismo extremo puede fomentar el acoso sexual. Y eso todavía se da en el caso peruano. Existe el acoso sexual en el trabajo, en el medio social. Hasta unos 5 años atrás no era penado esto, o 6 años. En los últimos 4 años, el acoso sexual tiene una pena de cárcel de 4 años. Antes el hombre libre podía tocar, tocamientos indebidos, hacer abuso y uso en palabras, etc. Entonces, hoy en día ya eso en el sistema penal peruano, ya ese acoso es penado con de 4 años a más. También la violación y otras formas de violencia sexual.
La discriminación de identidad de género puede abarcar el sexismo y es discriminación hacia las personas en función de su identidad de género o sus diferencias de género o sexo. Entonces, los países vecinos en este ámbito ya nos han ganado la delantera, ¿no? Su constitución política faculta esas condiciones, ¿no? De derechos de género o identidad de género, ¿no? Que eso trae bastante polémica, bastante conversatorio y bastante crítica. La discriminación de género se define especialmente en términos de desigualdad, desde luego, en el lugar del trabajo y fuera también, especialmente el trabajo, ¿no? Especialmente en trabajo. Bien, entonces con esto, básicamente estamos viendo un tema de lo que es el tema, subtema, idea principal y las ideas auxiliares. Entonces, en el tema de este primer párrafo diríase el tema, ¿no? El uso de términos en relación al sexo. Tema. El subtema sería profesiones, ¿no? En el orden, en el género masculino y profesiones en el orden o género femenino. Y en el sentido ambiguo, cuando acepta los dos, ¿no? Porque las profesiones están para todos los géneros, hombre y mujer, o femenino y masculino. Entonces serían, ahora, cuando dice, por ejemplo, el señor Jordan y señora, ¿no? Miren, para el masculino es señor y señora para el femenino, o los profesores del plantel. Entonces, esto solamente, esta expresión está dada solamente ¿para qué? Para profesores del género masculino. Para femenino serían las profesoras. ¿Quién manda? El determinante, las o los. No, el abogado o la abogada. En ese caso, la abogada. En algunos términos se suele decir la abogada. ¿Bien? Entonces, algunos cargos honoríficos también se dan en eso. ¿No? Emperador, emperatriz. ¿No? Emperador, emperatriz. Y en algunos no es necesario porque tienen nombre específico, ¿no? Entonces yo digo, por ejemplo, en caso de profesor y profesora, no necesita ningún determinante para poder diferenciar de lo que es profesor y profesora. Bien, no necesita, por ejemplo, cuando fuera de ella, cuando uno tenga que decir, por ejemplo, en el caso de arquitecto, ¿no? El arquitecto o la arquitecta. Bien, la arquitecta. Entonces va el determinante más el cambio en la palabra. Entonces el tema es los términos o palabras para la profesión masculina y femenina. ¿Cuál sería la idea principal de este texto? La idea principal es los usos, los elementos lingüísticos para determinar la profesión masculina o femenina. Eso sería la idea principal. ¿Bien? Entonces, eso sería. Ahora vamos al segundo texto, que ya lo había dicho, la idea principal o las ideas auxiliares ya lo habíamos indicado. Entonces, la idea principal aquí será, ¿no? La discriminación en el entorno sexual o la discriminación sexual en función a creencias y estereotipos y sus consecuencias. La discriminación sexual en función a estereotipos y sus consecuencias. Eso sería la idea central. Entonces, en palabras, en razonamiento verbal no es razonamiento numérico. En razonamiento verbal las palabras son muchas, ¿no? Entonces, en vez de decir la discriminación sexual, como paráfrasis diría, ¿no? La marginación de la sexualidad o la marginación sexual, que es el mismo caso, pero más utilizado como discriminación sexual. Diría la discriminación sexual como la marginación sexual
o la relegación sexual, con 3 frases. ¿Eh? 1, la relegación sexual o la marginación sexual. En cambio, en caso de números, no, pues, ¿no? 2 y 2 son 4, no hay otra. 4 no le vas a decir que es 5 o 7, ¿no? En caso de química, en química, ¿no? H2O o el CO2, ya saben qué significa. El CO2, el CO sub 2 no le voy a indicar que sea, ese es el símbolo de la plata, ¿no? Que esté determinado. Pero en el campo de letras sí puedo decirlo de otra manera. No, la relegación sexual, ¿no? Entonces, la separación sexual, la diferencia sexual, con cuántas frases lo puedo indicar? Esa es la ventaja del campo de las letras. En vez de estereotipo, simplemente digo estilo o modo de ser, la forma de ser, la conducta de ser, ¿no? Su forma de ser, el estilo de ser, la clase de conducta. Entonces, ¿con cuántas palabras o frases lo puedo decir? Estereotipo. ¿Bien? Entonces, hay diferentes formas para indicarlo. Entonces, frente a eso, es importante, pues, el manejo de palabras. Entonces, cuando se habla también de lo que es, por ejemplo, en homologable a una opresión de clase o casta. Dice, la situación de opresión que viven las mujeres en todo el mundo no es homologable a una opresión de clase o casta, ya que se encuentra presente en las diferentes clases o castas. Esto quiere decir que la palabra homologar significa igualar, nivelar, que eso no es posible, ¿no? Desde luego, acá está diciendo en el texto de que la mujer en cada clase, en cada casta, grupo social, el tipo de sociedad o nivel social, ¿no? Tiene sus propias características y desde luego también de que en función a eso va a mantenerse la discriminación social. Por ejemplo, aquí argumento, leía en un artículo, el chino, el habitante chino que tiene dinero, obliga a su mujer cuando envejeció que le consiga una mujer más joven. Miren, eso no se puede hacer en el Perú. No, esa es una forma de delito, pero por lo que tiene dinero. El habitante egipcio, el habitante musulmán que tiene dinero, puede tener hasta 5 mujeres, casarse con 5 mujeres. Su constitución y la religión del Corán lo dicen, se abocan a ello. Y sin ir muy lejos, ¿no? En el Antiguo Testamento encontraba uno, en algunos versículos, ¿no? Dice, no recuerdo de qué capítulo es en este momento, dice, si el hermano menor, un hermano muere, el hermano menor está en la obligación de tomar por esposa a la viuda, siempre en cuando sea soltero o no sea. No es explícito o claro en eso, ¿no? Que eso también está mal de acuerdo en la convivencia o en la vivencia de la actualidad. Bien, entonces desde luego que retornamos en el caso del musulmán o de los que cultivan o de los que practican la religión del Islam, ¿no? Necesariamente para tener más mujeres tiene que tener el recurso económico. Pero esa es una forma de discriminación. ¿Por qué? Y el hombre pobre musulmán no va a tener acceso a tener más mujeres, más una o nada. ¿Se dan cuenta? Y el que tiene dinero sí puede tenerlo. No es una discriminación. Entonces la discriminación es amplia y aún siendo del enfoque de este ámbito de lo sexual. El japonés todavía practican. No, el japonés cuando transita por la calle en muchos lugares de Japón, su esposa va atrás, no a su lado. Esa es una forma de discriminación. Eso quiere decir que la mujer vale menos que yo. Entonces va a su espalda, no a su costado. ¿Se dan cuenta? Entonces todavía hay conductas, ese es un estereotipo, ¿no? Estereotipo, la forma de ser de un individuo japonés o del chino, el chino que tiene dinero, obliga a su esposa que le consiga la hermana menor. La hermana menor significa la segunda mujer. Y si esa